Ejercicio T026. Un camión que parte del reposo tiene una aceleración constante y tarda 4 segundos en pasar por dos lugares que están distantes entre sí 30 metros, sobre una trayectoria recta. Si la velocidad cuando pasa por el segundo lugar es de 10 metros sobre segundos, calcular la aceleración del móvil, la velocidad cuando pasa por el primer lugar, el desplazamiento desde el reposo al segundo lugar y graficar las ecuaciones horarias. Como siempre, seguimos una misma metodología, tal como está indicada a la derecha de la pantalla. Lo primero que hacemos es adoptamos un eje X positivo hacia la derecha, y por la lectura rápida que hicimos del ejercicio, lo que tenemos claro hasta ahora es que parte del reposo y va a pasar por dos lugares, que podemos considerar como 1 y 2, o puntos 1 y 2, y de esos lugares nos da algunas características. Entonces nosotros preparamos esto acá. Paralelamente vamos a tener después esa escala de tiempo, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es una lectura más pausada y vamos colocando los datos que tenemos. Entonces, parte del reposo, pero no tenemos muchos más datos de ese reposo, o sea, de esa posición o de ese momento donde parte. Sí tenemos algunos datos de los dos lugares por donde va a pasar. Entonces, ¿qué dice? Que por un lugar, o la distancia que hay entre los dos lugares es de 30 metros. Entonces acá decidimos poner el 0 del eje, o sea, acá, en el punto 1. Entonces el x sub 1 va a tener un valor 0. Y en ese instante ponemos en marcha el cronómetro, o sea que el t sub 1 va a tener un valor 0. Con lo cual, si después nos hace falta calcular t sub 0 y x sub 0, nos van a dar valores negativos, porque están a la izquierda, ¿sí?, de los ceros respectivos, o de los orígenes respectivos. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos otro dato que es la distancia, o sea, ¿qué distancia hay entre 1 y 2? Hay 30 metros. Si pusimos que 1 era 0, entonces x2 es 30. ¿Y qué otro dato tenemos? El tiempo, y que entre un lugar y el otro lugar pasaron 4 segundos. ¿Sí? Si pusimos 0 en el lugar 1, será 4 en el lugar 2. Y el otro dato que tenemos es la velocidad cuando pasa por este punto, por el lugar 2, es de 10 metros sobre segundo. Bueno, así está la cosa planteada. Nosotros tenemos que pensar cómo vamos a trabajar. Es prácticamente impensable empezar a trabajar con el punto 0 porque no tenemos, por más que estemos tentados porque tenemos velocidad inicial 0, no tenemos otro dato. Así que no nos va a quedar más remedio que trabajar con 1 y 2. ¿Y qué incógnita tenemos entre 1 y 2? Tenemos la aceleración y la velocidad inicial para este tramo que vamos a considerar, para el tramo 1, 2. Así que bueno, vamos a trabajar de esa manera. Tramo 1, 2, copiamos las ecuaciones de nuestra hoja de fórmula. En la descripción del video tenemos el link para bajar, si no, la hoja de fórmula. Y lo que tenemos que tener en cuenta es el cambio o el agregado de los subíndices. ¿Por qué? Y porque ahora estamos hablando del tramo 1, 2, o sea que la posición final será la posición 2 y la posición inicial será la posición 1. Y de esta manera cambiamos o agregamos los subíndices para la ecuación. ¿Sí? En la aceleración no hace falta, no hace falta ponerle subíndice porque es una sola aceleración la que va a mantener durante todo el recorrido que estamos analizando, aunque lo dividamos en dos tramos. Bien, después nos fijamos si hay ceros. Esos ceros nos van a permitir simplificar la fórmula. Nos fijamos, hay algunos ceros, entonces simplificamos, y estas son las versiones simplificadas ya de la fórmula. ¿Qué nos faltaría ahora? Nos faltaría identificar las incógnitas. Y ahí las tenemos identificadas. B sub 1 y la aceleración. Entonces, ¿a dónde llegamos? Llegamos a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Lo podemos resolver? Sí, lo podemos resolver por alguno de los métodos conocidos. Nosotros generalmente aplicamos el método de sustitución. Así que el sistema se puede resolver. Comenzamos a trabajar, entonces de 2 despejamos B sub 1, por ejemplo. Podemos despejar la aceleración también, pero se nos ocurrió despejar B sub 1. Entonces,
despejamos B sub 1, que nos queda igual a B sub 2 menos A por T2. Ese es el despeje. Nos vamos a ir ahora. Esta es una nueva ecuación, la que acabamos de obtener recién, la denominamos 3. Y ahora vamos a reemplazar B sub 1 por su expresión equivalente, que es esta. Entonces, donde teníamos B sub 1, ponemos esta expresión equivalente. Y ahora trabajamos un poquito. ¿Qué tenemos acá? Un distributivo de producto. Entonces, B sub 2 por T sub 2 menos a T2 por T2, o sea, lo mismo que A por T2 al cuadrado. Ahora agrupamos estas dos acá. ¿Por qué? Y porque tienen A por T sub 2 al cuadrado, A por T sub 2 al cuadrado, menos 1 más un medio. El resultado va a ser menos un medio. El otro término lo dejamos como está. Y esta es nuestra nueva ecuación que vamos a denominar 4. Volvemos a identificar las incógnitas y lo que vemos es que en la ecuación 4 solo tenemos una incógnita, que es la aceleración, con lo cual podríamos despejar el valor y obtener el resultado. O sea, transformamos nuestro sistema original de ecuaciones 1 y 2 en otro sistema, ecuaciones 3 y 4, donde ahora ya podemos resolverlo primero o comenzando con la ecuación 4 y después siguiendo con la ecuación 3. Bien. De la ecuación 4 entonces despejamos la aceleración. ¿Cómo nos va a quedar? Primero, bueno, podríamos pasar este término que está restando, lo pasamos como sumando al otro, y este va a pasar restando. Así que, ¿qué nos queda? B sub 2 por T sub 2 menos X sub 2. Y después, ¿qué tenemos? Un medio y T sub 2 al cuadrado, que están multiplicando la aceleración, van a pasar dividiendo. Así que ya de esta manera tenemos despejada la aceleración, con lo cual podemos trabajar reemplazando los valores. Bueno, reemplazamos los valores. Ustedes lo pueden hacer con más detenimiento o le ponen pausa al video. Yo voy a ir un poquito más rápido. Acá ya tenemos los valores. ¿Esta qué es? Esta es la velocidad final para ese tramo, para el tramo que estamos analizando. Este es el tiempo, entre el tiempo transcurrido entre los dos puntos o los dos lugares, ¿sí? Menos la distancia entre esos dos lugares. Dividido un medio por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado va tanto la cantidad como la unidad van al cuadrado, para tener coherencia de unidades. ¿Qué nos queda? Entonces nos queda, esto quedó en metros, porque es decir, tenemos 10 metros sobre segundo por segundo, se van a simplificar los segundos, me va a quedar metros menos metros, me va a dar metros, 10 metros, dividido segundos al cuadrado. 10 dividido 8 es 1,25 y la unidad es metros sobre segundo al cuadrado. De esta manera obtuvimos el valor de la aceleración. Recordemos que el móvil o el camión está acelerando de manera constante y en ese movimiento acelerado pasa por dos lugares distintos, que nosotros denominamos como 1 y 2. Bien, ¿y cuál es la velocidad al pasar por 1? La velocidad al pasar por 1, reemplazando acá los valores, obtenemos 5 metros sobre segundo, o lo que sería lo mismo, 18 kilómetros por hora. De esa manera podemos responder los dos primeros ítems, que cuáles eran. Nos pedían la aceleración del móvil, es de 1,25 metros sobre segundo al cuadrado, y la velocidad al pasar por el primer punto o pasar por el primer lugar. ¿Y cuánto es esa velocidad? 5 metros sobre segundo. Volvemos al esquema y completamos los datos, o sea, agregamos los datos que obtuvimos ahora. ¿Qué datos obtuvimos? La aceleración, 1,25, van las tres etiquetas, porque la misma es constante, también lo ponemos acá arriba. ¿Y qué otro dato obtuvimos? Ahora, obtuvimos esta velocidad. Obtuvimos la velocidad de 5 metros sobre segundo. ¿Sí? Bien. Hasta ahí estaríamos. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Ahora, nos estaría faltando el tiempo cero y el x sub 0, o sea, de qué punto partió y en qué instante partió. Pero como los ceros los pusimos acá, en 1, nos va a dar valores negativos. No tiene sentido desde el punto de vista físico, sí desde el punto de vista matemático, para poder operar. Desde el punto de vista físico diríamos, partió tantos segundos antes de que pusiéramos el cronómetro en marcha, ¿sí? O partió tantos metros antes del lugar tal, que es el 1.
¿Por qué tenemos que hacer esto? Y porque nos pide cuál es la distancia total que hay desde que partió del reposo hasta que pasó por el lugar 2. Ahora vamos a trabajar entonces en el tramo 0,1. Planteamos 0,1, ¿por qué? Porque acumula mayor cantidad de ceros. Eso lo vemos acá. O sea, podríamos haber planteado 0,2, pero nos conviene que plantear 0,1 porque en el 1 tenemos unos cuantos ceros. ¿Sí? Nada más que eso. Bien. Copiamos las ecuaciones. Lo mismo que dijimos hoy, tenemos que tener en cuenta de corregir los subíndices, porque ahora tenemos más de un punto, o sea, tenemos más de un tramo. Entonces tenemos que corregir esos subíndices. Entonces, el punto final para este tramo es el 1 y el punto inicial para este tramo es el 0. Corregimos los subíndices, nos fijamos si hay ceros, efectivamente hay ceros para simplificar, simplificamos y esto es lo que obtenemos. Estas son las nuevas expresiones que denominamos ahora 1 y 2. ¿Cuáles son las incógnitas? X sub 0 y T sub 0. ¿Qué tenemos? Un sencillo sistema de ecuaciones. Una ecuación tiene una sola incógnita y la otra tiene dos, pero una de las dos es repetida de la ecuación anterior, así que vamos a poder resolverlo sin ningún inconveniente, para lo cual empezamos despejando de la ecuación 2 T sub 0. ¿Sí? T sub 0, ¿cómo nos va a quedar? ¿Y qué nos está molestando? Menos A. ¿Sí? Lo pasamos al otro miembro dividiendo. Y ojo con el signo negativo que queda presente ahí. Bien. Este es el proceso entonces de la ecuación 2, despejamos T sub 0 y después conociendo T sub 0 vamos a la otra ecuación y calculamos X. Hacemos los cálculos. Si bien T sub 0 no lo pedía, a nosotros nos interesa calcularlo por varios motivos. Uno, porque después vamos a graficar y queremos saber dónde estaba este punto, ¿sí? Y además para ir verificando los valores que vamos obteniendo. Entonces, ese tiempo cero, tal como anticipamos, nos va a dar negativo. Nos va a dar, en este caso nos dio menos 4 segundos. Con este tiempo lo llevamos acá a la otra ecuación. Ojo que como está elevado al cuadrado, ese menos va a desaparecer, pero nos queda el menos de la ecuación. ¿Sí? ¿Y qué valor obtenemos? Menos 10 metros. De esa manera, podemos responder la otra parte del ejercicio que nos pedía el desplazamiento desde el inicio hasta el segundo lugar. ¿Y cuánto es ese desplazamiento? 40 metros. Pero ¿cómo hicimos para obtenerlo? Y esos 40 metros los tuvimos que obtener de la siguiente manera. X sub 2 menos X sub 0. O sea, teníamos X sub 2, ¿qué valor tiene? 30. Menos X sub 0. Pero X sub 0 tiene un valor negativo. O sea, que por eso se transforma en 40. Cuidado con esto acá porque no partimos de un valor negativo y llegamos a un valor positivo, si quieren verlo de esa manera. ¿Sí? No tenemos que perder ese dato. Bien, ahí terminamos entonces esta parte, nos quedan los gráficos. Partió de cero, entonces si partió de cero vamos a tener acá el vértice de la parábola. ¿Sí? ¿Dónde está ese vértice de la parábola? En el tiempo, acá, en el tiempo que menos 4 que calculamos, ¿y qué valor va a tener? Menos 10. O sea que este es uno de los pocos ejercicios donde tenemos valores negativos, o sea, tenemos condiciones iniciales todas negativas. ¿Sí? Justamente por eso decidimos hacer este ejercicio, ¿sí? Para ver cómo introducimos los datos en el simulador y cómo obtenemos los gráficos. Después, ¿qué va a pasar? En el tiempo cero, acá lo estoy marcando, ¿qué obtenemos? Obtenemos la posición cero. Fíjense cómo coincide acá. Ese es el puntito verde. Bueno, seguimos avanzando. Acá tenemos velocidad-tiempo. ¿Sí? Acá también marcamos, este sería el 0, sería el punto 1. ¿No? Acá tenemos el punto 0, acá tenemos el punto 1, o el lugar 0, acá el lugar 1, y acá el lugar 2. Bien. Acá en 0, que tenemos un valor de 5 metros sobre segundo de velocidad. Después vamos y tenemos el gráfico de aceleración-tiempo que no tiene demasiadas variantes. La carátula del ejercicio podría ser esta acá, ¿no? Primero trabajamos con el tramo 1, 2. Eso nos permitió calcular velocidad y aceleración.
volcamos esos datos al esquema y después trabajamos entonces con el tramo 0,1 para calcular posición y tiempo. Esto lo podríamos haber hecho o haber repasado el ejercicio X117, que es de un solo tramo y nos permitía resolver esta situación, y también después el ejercicio X106 que nos permitía resolver esta situación. ¿Sí? Acá tenemos todo junto. Y si queremos ver un resumen en una sola pantalla, esto es lo que tenemos. Estos son los datos que le ingresamos al simulador. Esta es la tabla de valores, y acá indicamos en negrita, este es el lugar 0, este es el lugar 1 y este es el lugar 2. Fíjense, en el lugar 0 tenemos un tiempo de -4, una posición de -10, una velocidad de 0 y la aceleración es constante. En el lugar 1, ¿qué tenemos? Tiempo 0, posición 0, velocidad 5 metros sobre segundo, que fue una de las cosas que calculamos. Y en el punto 2 o en el lugar 2 lo que tenemos es 4 segundos, 30 metros, con respecto a quién, con respecto al 0, ¿no? 30 metros, 10 metros sobre segundo la velocidad y la aceleración que es constante. Los gráficos los tenemos acá a la derecha, alineados y con la misma escala de tiempo, y acá completamos todos los datos. De esta manera terminamos el ejercicio.